el deseo sexual es algo muy complicado y Ujú. está el deseo sexual es la parte más importante de la orientación sexual. O sea, de que usted sea, porque es que eso me preocupa. Es que toda esta gente tiene una confusión terrible. Ellos creen que género y orientación sexual, disforia de género, o como decían ahí, el trastorno de género, o lo que usted quiera, o identidad de género. Todo eso está totalmente relacionado con si yo me acepto como hombre o mujer, pero no tiene nada que ver con la orientación sexual. Correcto. Entonces confunden, entonces dice, al final dicen, ¿verdad? Que la gente le está diciendo, no digas gay. Mm. Estamos hablando de orientación sexual y estamos hablando de identidad de género. ¿Qué tiene que ver con no digas gay? O sea, no estamos rechazando a los gays. Correctamente. Entonces, ya por ahí andan perdidos. Pero Principalmente en base a lo que usted está planteando, doctora, si mucho se sabe o probablemente poco se sabe de este tema que es tan polémico, lo que sí se sabe por consenso general es que el ambiente y el entorno juegan un factor determinante para. Si el ambiente y el entorno juegan un factor determinante para, vamos entonces a entender la infancia para poder entonces plantear desde dónde ciertos gobernantes están viendo la aprobación de esta ley, porque aquí se trata no de criticar ni de politizar, ni de probablemente un tema religioso, político ni moral. Se trata de entender lo que un niño necesita, lo que un humano siente y cómo funciona para poder tener adultos más emocionalmente estables, porque todo parte de la infancia. Entonces vamos a entender esto, sin ánimos de discriminar ni de estar a favor ni en contra de, porque no son posturas. Se trata de entender que tú naces con un sexo, tú naces con un pene o con una vagina. Eso es una afirmación, porque eso se puede comprobar. Solo existen los hombres y existen las mujeres, porque tener pene te hace ser hombre y tener vagina te hace ser mujer. Después de que tú entonces tienes pene y vagina, que ese es tu sexo, tú vas a empezar a desarrollar en tu infancia, dando a entender que el pene y la vagina es algo que papá y mamá también pueden decidir si tú lo tienes o no. Porque antes de tú nacer, tu mamá se puede inscribir o meter en un tratamiento de fertilidad y si tiene varón, 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 busca la hembra. Es decir, que los padres de alguna manera pueden influenciar en el sexo de sus hijos. Después que ya lograron ese sexo o ese niño nació con X sexo, empezamos a desarrollar en la infancia lo que es la expresión de género. ¿Y qué es la expresión de género? Ese niño que tiene una computadora en blanco, porque yo siempre digo que el cerebro humano es como un software. la, Ese niño viene en blanco, no tiene nada, viene en blanco, él no tiene prejuicios, no tiene criterios, no tiene elecciones, las viene a formar conforme a su cultura, a su familia y a su entorno, a lo que vive. Esos años básicos que son las columnas vertebrales, donde el niño en su infancia empieza a aprender, a codificar, a conectar, lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, porque en la expresión de género a un niño, lo único que le preocupa o que le debe ocupar en su infancia es empezar a entender el mundo y comprender lo que se espera de un hombre, lo que se espera de una mujer, en mi casa, qué significa ser un hombre o ser una mujer, porque en la expresión de género lo único que enfocamos es cómo se espera que un pirata se comporte en la sociedad o cómo se espera que una bailarina se comporte en la sociedad. Porque solo cuando ya yo empiezo a entender esos roles y empiezo a vivir y a identificar si me siento cómodo con ellos, es que yo puedo definir la identidad, mi identidad de género. Y esa identidad de género empieza en la adolescencia. Si me siento bien, me siento cómodo, me siento alineado con ese pene o esa vagina y con lo que significa ser un hombre o una mujer. Y en ese proceso de identidad de género, que es una fase de exploración, de conocerme, que muchas veces cuando llega en la adolescencia se mezcla con la crisis propia de la adolescencia, que es una crisis de identidad, luego de este camino de explorar o de vivir lo que me corresponde, defino por último mi orientación sexual. En pocas palabras, la identidad es cómo yo quiero que el mundo me vea de la puerta de mi cuarto para afuera. Y la orientación sexual es lo que yo escojo de la puerta de mi cuarto para adentro para intimar, para relacionarme, para conectar, para sentir. Entonces, planteando y dando contexto a lo que usted menciona.
han hecho un arroz con mango de todo este tema, porque uno escucha a los niños y escucha a los pacientes y te plantean que a los 12 años estoy confundido porque no sé si me gustan niños o niñas. O sea, estoy confundido, me salto la identidad, pero lo conecto con orientación. Pero es que le están diciendo a los 5 años que ellos posiblemente van a ser, tanto le van a gustar los hombres como las mujeres. Ya lo están adoctrinando.